El silencio tenía peso, y ese peso olía a metal frío y a planetas que no habían pedido ayuda. Una luz de nebulosa rozó el vidrio y dibujó una cicatriz luminosa sobre su rostro. En la órbita de Sira 9 la nave imperial flotaba como una tumba pulida, superficies que no recordaban luz diurna, líneas que habían sido diseñadas para cerrar puertas. Y una cúpula de observación donde todo se veía pequeño. Desde allí, la comandante Elena Varela observaba el planeta que le habían arrebatado de pequeño a niño en su memoria. Ella estaba asignada por las autoridades locales para ser la cara visible ante la flota del Imperio Umbralit, y nadie, ni siquiera quienes la enviaron, entendía del todo cómo se sostiene un pueblo con promesas y recuerdos. Era una asignación que olía a transacción. Era una asignación que olía a ultimátum. Ella no aceptaba la frase. La frase la aceptaba a ella. La estación transmitió protocolos en tonos graves, las palabras formales chocaban contra el pecho de Elena como martillos. Iban a presentarla. Iban a colocarla en el umbral entre la humanidad y la ley del imperio. Iban a usarla como señal de control. Pero Elena llevaba una promesa atada a la muñeca, un pedazo de tela tomado del cobijo de su hijo, invisible a los protocolos pero presente en cada latido de su pulso. Había un recuerdo que la sostenía, una canción de cuna, una risa ahogada en la radio, la bandera de su pueblo flameando una última vez antes de caer en ceniza. El universo contuvo el aliento. El contacto no fue inmediato, el imperio observó la figura humana con paciencia de depredador. Los Umbralit, con su bioluminiscencia apagándose y encendiéndose como mensajes, enviaron una jaula de metal y diplomacia, palabras en viento que prometían órbita segura a cambio de cooperación. Pero la cooperación tenía precio. La cooperación pedía memoria en cambio de progreso. Ella no vino a negociar su pueblo. Ella vino con cuentas pendientes. La cámara de la cúpula vibró con la distancia, y en un compartimento cerrado alguien reproducía la grabación de una voz infantil. ¿Regresas, mamá? La voz, como una cuchilla de luz, atravesó la coraza de Elena y dejó una lágrima que no se permitía soltar. En la estación, todo era luz fría y procedimientos, en su pecho, todo era fuego antiguo que nadie le había pedido apagar. Pero el amanecer no trajo paz. La comandante Elena descendió hacia la cubierta donde la delegación humana aguardaba, y su silueta recortada contra la luz de la nébula parecía una herida curada a medias. Se presentaron nombres, rangos, documentos que parecían arrancados de un pasado que se negaba a morir. Nadie en la sala estaba allí por orgullo, la mayor parte había sobrevivido a tierras quemadas, a colonias que dejaron de ser mapas y se convirtieron en memoriales. A cada uno le habían asignado un rol, a Elena le habían dado la visibilidad. En una hoja decía la joven asignada por autoridades locales. Esa frase, escrita en tinta oficial, flotaba sobre su vida como una definición que no alcanzaba a contenerla. Había asombro en la tecnología imperante, puertas que dormitaban en silencio, paneles que canturreaban datos, brazos mecánicos que ofrecían copas con movimientos aprobados por miles de algoritmos. Pero también había una sensación opresiva, como si la arquitectura misma recordara quién tenía ahora la última palabra. Los Umbralit no eran monolitos, eran una especie que aprendía a través de vigilancia. Sus ojos compuestos no parpadeaban, sus alas internas susurraban mensajes en frecuencia que los ingenieros humanos solo entendían como patrones. Una vez, en la calma de la noche planetaria, Elena había visto un boceto de su piel en las pantallas, filamentos que guardaban memoria, placas que respiraban como pezuñas de cristal. Y todavía, en esa primera aproximación, ella supo que había que buscar la forma de usar el idioma que el imperio comprendía, el costo exacto de avasallar una especie que se negaba a desaparecer sin recordar. Los humanos no rezan. Actúan. En una sala lateral, la comandante encontró un relicario improvisado, una grabadora con la voz de su hermana, una cinta con el eco del piano que la madre tocaba en Tarde de Paz. Una foto chamuscada con el borde licuado por fuego. Esos objetos no eran armas, pero eran munición emocional.
Elena los dejó abiertos como un juramento. Los ciudadanos que la acompañaban comenzaron a confiar en su presencia, no por la insignia sino por la brazada de memoria que ella llevaba en la voz y las manos. La delegación humana fue conducida a un salón circular, el umbralito ofreció un enclave, un escenario para la grandilocuencia imperial, y allí, frente a geometrías alienígenas, Elena alzó la cabeza. No había vanidad en ello, sino decisión, no se presentaba para suplicar, sino para recordar. Ella tenía órdenes de contener daños, pero también una lección más vieja que cualquier protocolo, las cosas que se guardan en silencio se vuelven armas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Mientras se preparaba mentalmente para lo que vendría, Elena repasó, en una sucesión de imágenes, la vida hecha añicos, su hijo corriendo entre túneles agrícolas. El idioma de la abuela que declinaba en historias de la tierra, la bandera que ardió como si el tiempo se hubiese decidido a consumar el duelo por anticipado. Esos fragmentos eran la geografía de su coraje, y cada recuerdo era una pieza que se negaba a ser vendida. Ella prometió que la memoria no sería moneda. Pero el imperio tenía otras formas de cobrar. En la primera ronda de negociaciones tácticas, la flota presentó demandas que parecían razonables: recursos, bases, cooperación en investigación. Eran términos que escondían guillotinas. Cuando Elena objetó, no con miedo sino con meticulosidad, recibió una oferta que mudó a amenaza, una asignación permanente para vigilar a su propia gente y garantizar cumplimiento. Ella aceptó la palabra que le daban, pero no el precio que pretendían cobrar por ella. Aceptó la asignación como trampa que podía volcarse contra sus captores. La música distante de un piano, casi imaginada, marcó la transición. Era el mismo motivo que su madre solía tocar, una frase breve, nostálgica, que ahora resonaba en su memoria como si alguien la llamara desde otro tiempo. Los humanos no rezan. Actúan. Ella no aceptó ser un emblema. Ella se convirtió en la grieta por la que la humanidad recordaría lo que era ser humano. Las tensiones escalaron con la precisión de un reloj mecánico. Pequeños incidentes comenzaron a multiplicarse: un suministro de agua envenenado en un campamento de minería, un satélite de comunicaciones saboteado. Patrullas que dejaban marcas de violencia con minucias diseñadas para humillar. Cada acto tenía la apariencia de error, pero detrás latía un patrón. Elena presionó puertas administrativas, pidió auditorías y descubrió capas de control que el imperio había entretejido como una tela fina pero mortal. El planeta seguía respirando, asfixiado y bello. La gente seguía inventando formas de no morir. En el interludio de esas pesquisas, Elena recibió una carta, no una misiva oficial, sino una nota escrita en papel, con la letra temblorosa de una vecina que había perdido todo. Dentro, un retazo de tela, el mismo que Elena llevaba en su muñeca. Alguien lo había arrancado del altar improvisado en una plaza que una vez fue escuela. La nota decía solo una cosa: no te olvides de nosotros. Era una memoria convertida en arma. Elena la puso contra el pecho y sintió que el latido del pueblo se hacía tangible. El primer sacrificio llegó con la velocidad de una tormenta de micrometeoritos. La estación de mensajería de la colonia fue arrasada en un ataque quirúrgico que dejó pocos supervivientes. Entre los muertos había un técnico joven que había hecho reír a Elena en la víspera con una historia sobre un piano roto que alguien arreglaría cuando viniera la paz. La pérdida fue precisa, y la rabia que produjo no era venganza fría sino un fuego de justicia que pedía salida. El universo contuvo el aliento. Elena reaccionó. Sus órdenes se convirtieron en actos concretos: reorganizó rutas de suministro, expuso pruebas que mostraban la complicidad de ciertas oficinas imperiales, y, en lo que muchos llamaron temeridad, accedió a una operación encubierta para rescatar a prisioneros que el imperio ocultaba en un astillero orbital. Ella vio la misión como una grieta para abrir más que un golpe. Los humanos movilizados en la operación eran voluntarios con nombres y memorias, no instrumentos de propaganda. La noche antes del asalto, Elena caminó por la cubierta de la nave humana y encendió una grabadora.
La voz de su hijo, guardada en un dispositivo como quien guarda fuego para el frío, sonó y llenó el metal. El niño hablaba sin saber de estrategias ni del peso de las estrellas, hablaba de insectos y de caramelos que nunca tuvieron. La grabación, breve y clara, hizo que Elena sostuviera el casco con manos que habían aprendido a no temblar. Allí, frente a la radio, prometió en silencio que cada rescate sería un acto de devolver la dignidad a quienes pensaban que la memoria era prescindible. Los humanos no rezan. Actúan. La operación fue coreografiada en silencio, abordajes rápidos, señuelos, una lluvia de microdrones que cegaron sensores. La asimetría era el instrumento, mientras la tecnología imperial era masiva y jerárquica, la humana era improvisada y sentimental. Hubo pérdidas. Hubo valor sin adornos. En la oscuridad del hangar, Elena vio la primera imagen que quebró su estoicismo, una bandera chamuscada, aún ondeando en una asta rota dentro de un hangar sellado. La bandera era una reliquia y una acusación. Todos los rescates se pagaron con sangre, y la sangre, en ese momento, supo a recuerdo vuelto a la vida. Pero la victoria parcial vino con precio. Entre los liberados, apareció una figura conocida, la excomandante de la colonia, que Elena había creído muerta. Sostenía en la mano una pequeña caja de metal, dentro, una tecla de piano ennegrecida que provenía del instrumento de la madre de Elena. Aquella tecla era una ofrenda y una herida. La vista de la pieza arrancó lágrimas que no eran de resentimiento sino de reconocimiento. La excomandante entregó la tecla sin palabras, su rostro lo dijo todo, sobrevivimos para no dejar morir la memoria. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. A partir de allí, la dinámica mutó. Elena comprendió que el imperio no solamente quería recursos, quería borrar causas. Y que la humanidad, por su parte, tenía armas que no siempre necesitaban cañones, memoria, nombres, canciones. El plan que ella comenzó a tejer no era un plan de venganza ciega, sino una estrategia para convertir el dolor en energía, y la energía en resistencia organizada. La tensión creció cuando el imperio respondió con una demostración de fuerza, una flotilla de cazas que patrulló la atmósfera, haciendo pasar por accidente los ataques a infraestructuras civiles. Los comunicados oficiales hablaban de sabotajes cometidos por elementos radicales, pero la suma de las piezas hablaba otra cosa, limpieza sistemática de cualquier vestigio humano que pudiera inspirar desobediencia. Elena pidió más respaldo y encontró frialdad institucional. Las autoridades locales temían el castigo económico y político del imperio. La traición de los que debían proteger fue una mordida lenta al corazón de la resistencia. Los humanos no rezan. Actúan. En la noche que siguió a la traición, Elena caminó por la ciudad quemada y encontró a una niña que tocaba una caja de música con las manos chamuscadas. La melodía era rasposa, pero reconocible, la misma frase de piano que su madre tocaba. Elena se agachó y tomó la mano de la niña, sin palabras. La promesa era silenciosa y eterna, mientras una mano recordara el motivo, la llama no se apagaría. La confrontación final comenzó sin trompetas, con la filtración de documentos que mostraban el control imperial sobre contratos, alimentos y autoridades. Elena y su equipo aprovecharon la exposición mediática para provocar una reacción pública internacional. La humanidad había aprendido a usar la verdad como arma. En paralelo, un plan militar audaz buscó poner en jaque una plataforma de comunicaciones del imperio que, si caía, dejaría ciegas a las ondas que gestionaban los castigos selectivos. Ella sabía que el precio sería alto. Sabía que el sacrificio era inevitable. La noche del ataque orbital, el cielo se llenó de luz artificial y choques como meteoritos en cámara lenta. Elena piloteó un pequeño vector con tripulación reducida hacia las capas defensivas de la plataforma. El asalto fue un ballet de ruido y silencio, explosiones que rasgaban la oscuridad, y luego un silencio que pesaba como plomo cuando los sistemas se apagaron por unos segundos que parecieron eternos. En ese silencio, el piano que alguien dejó grabado en el casco de Elena sonó como un epitafio y un himno.
El universo contuvo el aliento. En el centro de la plataforma, Elena encontró la cámara de control donde reposaba la interfaz que gestionaba las sanciones imperiales. No era solo una consola, era una instalación diseñada para borrar identidades. Sus manos temblaron no por miedo a morir, sino por la certeza de que lo que hiciera allí dictaría quién recordaría y quién sería olvidado. Con decisiones rápidas, apuntó, reprogramó, y dejó que un virus moral, un paquete de datos que contenía cada nombre de cada colonia reprimida, cada canción, cada poesía, se integrara en la red. No fue sabotaje técnico, fue un acto de memoria. Si la red tenía que borrar, que lo hiciera con la verdad pegada a ella. Los Umbralit atacaron en masa para recuperar el control. En el intercambio, la nave de Elena fue alcanzada. El ruido fue un mundo entero desplomándose. Hubo pérdida cerca, el vector casi se deshizo en llamas. En ese instante, un aliado inesperado emergió, parte de la delegación humana que había sido asignada como siembra de obediencia se sublevó, exponiendo a sus oficiales colaboracionistas y bloqueando rutas de refuerzo imperial. La acción coordinada demostró que la asignación ya no era control, sino punto de ruptura. Los humanos no rezan. Actúan. El triunfo fue fragmentado y sangriento. La plataforma quedó inutilizada, pero no sin costo. Muchos no regresaron. Entre los que se perdieron estaba el técnico que había reído contando lo del piano, su imagen volvió en la pantalla de Elena mientras su casco registraba las últimas pulsaciones de su respiración. La tristeza fue un paisaje, y sobre ese paisaje, Elena tomó una decisión imposible: si la humanidad tenía que renacer a partir de las ruinas, lo haría sosteniendo la memoria como estandarte. En el momento más oscuro y vertiginoso, cuando la plataforma iba a explotar y las alarmas ya no tenían nombre, Elena activó la transmisión final. La señal no fue para las cámaras imperiales, fue para la gente en pequeñas colonias, para los huérfanos, para los que aún sostenían fragmentos de piano en cajas rotas y para aquellos que dormían con recuerdos escondidos. La transmisión contenía la verdad desnuda, la evidencia de abusos, los nombres de quienes resistieron, y la melodía de la madre de Elena, clara y breve, que cruzó el vacío como una cadena de luz. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la transmisión terminó, la plataforma explotó en una lluvia de chispas que parecían confeti sideral. La explosión fue un corte limpio que liberó información y dejó a la flota imperial herida en orgullo. No fue aniquilación, fue una muestra de que la humanidad todavía tenía recursos que el imperio no dominaba: voluntad, memoria y la capacidad de convertir dolor en acción organizada. La victoria fue moral antes que estratégica. Cambió percepciones. Puso en jaque la narrativa del imperio. Y sobre todo, sembró la idea de que la humanidad no aceptaría más la definición que otros les imponían. Los humanos no rezan. Actúan. En las semanas que siguieron, la marea cambió. No todo fue gloria, hubo juicios, reconstrucción y actos de justicia que tardaron en llegar. Las instituciones locales, avergonzadas y presionadas, comenzaron a alinearse con la necesidad de reparación. La información liberada provocó sanciones diplomáticas y forzó la retirada parcial de estructuras de control. No fue una revolución instantánea, sino un proceso arduo, lleno de fallos y rectificaciones. En la plaza donde una vez estuvo la escuela, la gente colocó piezas pequeñas, una tecla de piano ennegrecida, un trozo de bandera, una nota escrita con letra temblorosa. Elena caminó entre esos objetos y, sin fanfarria, dejó allí el relicario que llevaba: una cinta, una foto chamuscada, una nota que decía simplemente "no te olvides". El gesto no buscaba reconocimiento. Buscaba continuidad. La música volvió a sonar en casas que habían aprendido a silenciarla por miedo. La canción de la madre se convirtió en tema de memoria: alguien la tocó en una guitarra oxidada, alguien la silbó en una cocina. Esa melodía era una cuerda que unía a generaciones. Cuando Elena pasaba, los rostros se inclinaban no por temor, sino por gratitud. El universo contuvo el aliento.
El imperio retrocedió en apariencia, pero no desapareció. La amenaza persistía en sistemas satelitales aún operativos y en facciones que buscaban proteger privilegios. Sin embargo, la semilla había germinado. Las colonias comenzaron a formar redes de resistencia cultural, bibliotecas móviles, archivos abiertos, estaciones de memoria que recopilaban nombres, canciones y fotografías. Eran pequeñas fortificaciones contra el olvido. El amor se mostró en formas sutiles, en manos que entregaban pan, en la promesa de alguien que volvería por un músico perdido, en cartas que se escribían sin esperar respuesta. No fue un amor romántico, sino un lazo que sostenía a la comunidad, una promesa hecha en voz baja de no abandonar la memoria común. Elena, que había iniciado todo con la firmeza de una comandante, ahora encontró en esos gestos la certeza de que su lucha había valido la pena. La noche en que se inauguró la primera estación de memoria, Elena subió a una pequeña tarima improvisada. No habló de victoria. No pronunció discursos. Se limitó a colocar la tecla de piano en una vitrina y luego encendió la grabadora con la canción de su madre. El sonido fue tenue pero claro, y se extendió por la plaza entre la gente que esperaba. La melodía no arregló heridas, pero las reconoció. Los humanos no rezan. Actúan. En el umbral de un nuevo día, cuando la luz de la nebulosa bañó los techos reparados, Elena miró hacia el cielo y pensó en la lista de nombres que había conseguido preservar: vagabundos, técnicos, madres, niños. No eran héroes de epopeya, eran personas que se negaron a desaparecer en el silencio impuesto. Esa constatación la llenó de orgullo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los años siguientes no serían fáciles. Habría que consolidar logros, sostener redes, cuidar de las familias de los caídos. Pero el legado había sido plantado, memoria como estrategia, comunidad como defensa, y pequeñas acciones como herramientas de transformación. Elena, cuyo nombre circuló luego en relatos como la joven asignada, prefirió que la recordaran por aquello que dejó organizado: archivos, canciones, la tecla en la vitrina. En un rincón de la estación de memoria, un niño tocó la tecla con dedos que temblaban. No sabía de guerras ni de tratados, solo conocía la música que su madre tarareaba. La lenta sonrisa que cruzó su rostro fue la prueba de que la promesa se cumplía: la especie no se dejó definir por la intimidación ajena. Aprendió a reinventarse. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.